Escuché esta frase de Richard Branson. Dice, la complejidad es tu enemigo. Cualquier tonto puede hacer algo complicado. Lo difícil es mantener las cosas simples. ¿Cómo están, amigos? Esto es Influencia e Impacto. Soy Charlie Mesa y el día de hoy tengo un invitado por primera vez aquí al programa. José, saludos desde Monterrey, México, allá Orlando. ¿Cómo estás? Feliz y agradecido, Charlie, honrado de estar acá en este podcast que sigue tanto liderazgo en el mundo. Muchísimas gracias. José, rápidamente, para contarle un poco a las personas que nos escuchas, pues tú lideras una iglesia allá en Orlando que tiene varios campus en Venezuela e inclusive iniciativas en otras partes del mundo. Entonces es muy interesante escuchar tu perspectiva desde el punto de vista de complejidad, ¿verdad? De cómo liderar una organización que cuando crece se vuelve compleja de una manera simple. Mira, el tema de hoy, la verdad es que nos va a ayudar, entre más estés creciendo, mejor vas a ser. Pero primero hay un dicho popular que dice que la confesión es buena para el alma. ¿Tienes algo que confesar? Sí, de seguro, y creo que todos los que están acá haciendo presencia en el podcast, y yo estoy seguro que la gente que escucha o ve el podcast está haciendo otras cosas regularmente, o están conduciendo su automóvil, o están corriendo. Así que no les voy a pedir que lo confiesen, pero cuando estén solos, puede que deberían repetírselo a sí mismo, porque, bueno, nos hacemos la idea de que aunque estemos al mando, no siempre sabemos qué hacer. Esa es la idea de lo cual vamos a hablar hoy. Así que un buen líder debería decir, puede que esté al mando, pero no siempre sé qué hacer. La segunda confesión podría ser algo como esta, ¿no? Puede que esté al mando, pero no tengo todas las respuestas. Solo que, Charlie, es difícil confesar eso. Porque nos han dicho que mientras más líderes somos los mejores, ¿no? Y por eso en el liderazgo hay una presión constante de fingir, así que vamos, tenemos que decirlo, aunque esté al mando, yo no tengo todas las respuestas. Y creo que una tercera confesión vale aquí, y es que nunca soy la persona más inteligente en la habitación o en la sala, solo soy el líder. Mira, para empezar estas confesiones, me parece muy bien. Cuéntame, ¿cómo nos preparan estas confesiones para el tema de hoy? ¿De qué vamos a hablar? Sí, ya nos hemos adelantado, ¿no? al tema, ¿no? Y bueno, realmente yo pienso en mi historia. En nuestra organización nosotros iniciamos algo que era único dentro de nuestra ciudad. Y vamos, Charlie, no lo hicimos porque fuéramos los más inteligentes. Realmente lo hicimos porque hubo muchos factores que nos llevaron allí, ¿no? Entonces fuimos los primeros en nuestro país en hacer un tipo de iglesia muy diferente. Y como te decía, no porque fuéramos los más listos, simplemente llegamos primero. Se me dio la oportunidad de verlo de una manera, parecería casual, pero yo diría que fue realmente una bendición de Dios, ¿no? Así que es la historia de todos. Todos acabamos en el liderazgo por diversas razones, muchos por las circunstancias, otros porque fuimos los primeros, pero no porque realmente seamos los más competentes o porque seamos los mejores o los más hábiles o porque seamos los más listos, los más inteligentes. Mira, todos podemos estar entonces en estas tres áreas de conversación, ¿no? Ni porque somos los mejores, ni porque tenemos las respuestas, ni porque somos los más inteligentes. Claro, wow. Mira, la verdad es que lo último que queremos hacer es pensar o complicar en exceso el papel de liderazgo.
Y mira, yo creo que la gente te escucha en estos momentos y debe estar diciendo, bueno, y la verdad es que sí, yo también podría confesar algo similar. La verdad es que esto viene a ponerme los pies en la tierra. Pero la verdad es que, a ver, las organizaciones no son simples. O sea, conforme vas creciendo, se va volviendo más complejo. ¿Qué hacer? Cierto. Sí. Bueno, mira, no hay duda que a medida que crecemos, incluso el mundo cada vez se vuelve más complejo, ¿no? Uh-huh. Pero hace muchos años, y soy un fiel seguidor de John Maxwell y creo que me ayudó a pensar sobre esto, yo me di cuenta que necesitaba algo donde pudiera volver a comenzar de cero, ¿no? Así que se me ocurrió, ¿no? que podría repetirme a mí mismo, recordarme a mí mismo que debo recentrarme. Y que hay cosas que son transferibles a cualquier entorno de liderazgo, ¿no? Y bueno, me hice 3 preguntas. Uno, ¿qué estamos haciendo como organización? ¿Qué estoy haciendo en mi rol? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Dónde encajo yo en esto que estamos haciendo? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Y dónde realmente encajo yo dentro de la organización? Mira, me encanta cómo lo vamos volviendo más práctico este tema, ¿verdad? Porque al final, pues, lideras esta organización hace ¿cuántos años ya? Sí, ya tenemos desde el año 97, 1997, y reconfiguramos todo, todo completamente en el año 2010, así que ya estamos hablando de 14 años desde que todo volvió a ser nuevo. Híjole, qué interesante. Entonces, al final, en tu experiencia, estas 3 preguntas, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Y dónde encajo yo en lo que estamos haciendo? Son preguntas que te van a ayudar a reducir la complejidad dentro de esta realidad inevitable de que las cosas cada vez son más complicadas. Entonces, ¿qué te parece si vamos por partes? ¿Podríamos desarrollar un poco qué queremos decir con esta pregunta? ¿Qué estamos haciendo? Sí, mira, cuando yo pienso, por ejemplo, en grandes hombres que han traído grandes avances al mundo, ¿no? Como Henry Ford o como Steve Jobs, quien dijo, vamos a crear computadoras que sean fáciles de usar. Entonces, el punto es, mientras una organización crece, tendemos de una forma natural a la complejidad cuando deberíamos volver más bien a lo simple. Y yo creo que todo el mundo necesita la declaración de Steve Jobs. Hagámoslo fácil de usar. Es más, si te das cuenta, a los teléfonos inteligentes les quitó todos los botones, les quitó todas las teclas, ¿no? Y lo hizo sencillamente con una pantalla y solamente unos cuantos botones a los lados. Creo que todo el mundo necesita esa declaración. Y para mí como líder, eso es a lo que yo debo volver cada vez. Ahí es donde me recentro para cortar a través de la complejidad y la resolución de los problemas, y solo me centraría entonces en las cosas que están sin resolver y volver a eso. Vamos a hacerlo simple. Vamos a hacerlo simple. O sea, es básicamente en caso de problema, en caso de duda, en caso de complejidad, regresar al inicio, regresar al centro, como lo dices tú, y eso va a ayudar a quitar toda esa complejidad o todo eso, ese obstáculo o esa complejidad que está afectando. Pues se oye muy interesante. Ahora bien, la segunda pregunta dice, ¿por qué lo hacemos? ¿Cómo puedes explicar eso a nuestra audiencia? Creo que debemos volver a la declaración de la misión, ¿ok? Que nos mueve realmente a recordar por qué lo hacemos. Si hay claridad en torno a lo que estamos haciendo, entonces la mayoría de las decisiones
realmente ya están decididas. Quiero decir, ha habido tantas veces que tú que me oyes allí, en esa pantalla o a través de tus audífonos, lo has experimentado. Estamos perdidos entre tanta maleza y tenemos todas esas ideas y todo el mundo está diciendo cosas, tienen una opinión y entonces deberíamos dar un paso atrás y decir, bueno, esto es lo que estamos aquí para hacer. Me gusta contestar esa pregunta, ¿para qué existimos? Recordarle siempre, es más, yo creo que cada reunión con nuestro equipo debería comenzar con la pregunta, hey, ¿recuerdan para qué existimos? Y creo que eso es como encender la luz en medio de la oscuridad. Mira, la verdad es que está muy interesante esto y más pensando en el hecho de que hay un trabajo que hay que hacer de antemano como equipo. No solamente para poder crear la respuesta a estas dos primeras preguntas, sino también para poder recordar constantemente, como dices tú, y visionar esa respuesta constantemente en lo que estamos haciendo. Ahora bien, la última pregunta me parece muy interesante porque es más personal, ¿ok? Y tiene que ver con ¿dónde encajo yo? ¿Podríamos desarrollar un poco más esa idea? Claro, la pregunta de dónde encajo yo se refiere a la cuestión de cuál es mi papel fundamental como líder. Quiero decir que yo podría hacer muchas cosas y vamos, si eres el jefe puedes husmear en todos los lados de la organización. Puedes tomar decisiones, bueno, en mi caso, en la consola de sonido, iluminación, qué sé yo, administración. Pero la pregunta es, hey, ¿cuál es mi papel fundamental? ¿Cuál es esa contribución única que yo hago a la organización? Porque es muy fácil dejarse arrastrar por cuestiones mínimas y encontrarse en entornos de toma de decisiones que realmente donde no es necesario estar, como ese micromanagement, no, estoy a nivel micro decidiendo en todas las cosas. Entonces, la pregunta que debo siempre hacerme y que cada líder debe hacerse, mira, si es posible todos los días, para recentrarnos, es realmente cuál es mi responsabilidad fundamental. ¿A dónde debería dedicar mi tiempo? ¿Con quién lo estoy empleando? ¿En qué lo estoy empleando? ¿Cuáles son las decisiones en las que debo participar plenamente? Así que, de nuevo, es una pregunta para recentrarnos como líderes. Wow, mira, José, la verdad es que me pones a pensar y me pones inclusive a decir, hay que dedicarle tiempo, como dices tú, diariamente. Ok, hoy, ¿dónde encajo? ¿Dónde va a ser mi mayor contribución? ¿Cuál es mi papel en esto? Y eso te va a ayudar inclusive para saber a qué cosas, no solamente para saber qué hacer, pero creo yo que más importante aún, a qué decirle que no, ¿verdad? Porque como líderes constantemente recibimos peticiones y pudiéramos hacer muchas cosas, ¿verdad? Ahora bien, después de todos estos años, ¿cómo encaja en tu vida diaria esta pregunta? Bueno, en concreto me ayuda a programar según mis puntos fuertes y a programar las áreas donde yo pudiese hacer el mayor impacto dentro de mi organización. Charlie, de nuevo, es una pregunta que está creando un reset continuamente en mi vida. Claro. y ese recentrar, ¿no? Y es algo de lo cual, bueno, creo que incluso en los podcasts lo he escuchado en otras conversaciones que has tenido antes. Estamos en nuestro mejor momento cuando realmente estamos haciendo lo que mejor sabemos hacer y nuestra organización está en su mejor momento cuando todo el mundo está haciendo lo que realmente sabe hacer. Mira, no puedo estar más de acuerdo contigo. Ahora bien, me imagino que todo esto ha sido un proceso con tu equipo cercano para poder, pues, definir y ayudarles a ellos a definir dónde es que ellos encajan.
¿Puedes contarnos un poco de eso? Sí, mira, no, me encanta lo que oí de John Maxwell una vez. Fue la primera persona que le escuché, la idea de crear esas descripciones de cargo en una sola frase para esos jugadores clave. Es algo así como, oye, todo lo demás se rompe si te olvidas de todo lo demás. Esto es lo único que tú debes hacer. Si todo falla, si todo se daña, recuerda, mira, lo único que tú debes hacer es esto. Así que la descripción de trabajo en una sola frase es inspirar a nuestro personal y a las congregaciones para que sigan plenamente comprometidas en su misión y estrategia. Eso es todo. Si todo falla, entonces rompes cristal y recéntrese en eso que es lo esencial. El mínimo irreducible. ¿Cuál es el? Exactamente. Ok, vamos a ver. Y siempre nos gusta llegar a la hora de hablar de todos estos conceptos, a la hora de hablar de todos de estos paradigmas, de estos principios, nos gusta llegar a la práctica. Y yo me imagino, poniéndome en la posición de nuestros oyentes, que debe estar diciendo, ok, Charlie, pero ¿por dónde empiezo? O sea, somos demasiado complejos. ¿Qué podrías recomendarle a alguien que diga, ok, voy a empezar a hacer eso, pero ¿por dónde empiezo? Sí. Probablemente cuando te presentas a tu puesto de trabajo todos los días o a ese lugar donde estás liderando incluso a un equipo o a los líderes de organizaciones, tienes 20 cosas que hacer. Pero que te garantizo que cuando nosotros pensamos en nuestros subordinados directos, no pensamos en las 20 cosas que ellos hacen. Pensamos en lo que es más importante para nosotros y para la organización y lo que ellos necesitan saber qué es, ¿no? Lo que ellos necesitan saber. Y creo que si tú dedicas tiempo y lo piensas muy bien, puedes reducirlo en una sola frase y, por supuesto, la descripción de trabajo va a ser más amplia que una sola frase. Si le entregas la descripción de cargo, claro, sus responsabilidades pueden estar en muchas cosas, pero hay una o dos cosas que sabes que marcan la mayor diferencia para la organización en términos de su participación. Entonces, cuando planteo estas 3 preguntas a toda nuestra organización, entonces puedo preguntar, ¿qué estamos haciendo? Y la respuesta es la misma para todos. Cuando les pregunto por qué lo estamos haciendo, la respuesta va a ser la misma para todos. Pero cuando yo pregunto, ¿cómo encajo yo? Entonces la respuesta a eso, ¿cómo encajo yo?, va a ser tan específica para cada individuo dentro de la organización. Así que mi responsabilidad como líder es ayudar a que ellos puedan entender específicamente lo que estamos buscando en relación a qué estamos haciendo y por qué su participación va a ser tan fundamental y su impacto tan poderoso si él hace aquello para lo cual se le llamó y aquello para lo cual encaja en su cargo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Ok, en eso, ¿cómo encajas tú personalmente? Creo que inclusive es un trabajo de autoconciencia, ¿verdad? De autoconocerse. Y como te decía hace un rato, creo que ese ejercicio inclusive te va a ayudar a ti y a tu equipo a poder decir, mira, yo creo que esto que estoy haciendo ahorita no es lo mejor que yo podría estar haciendo por la organización. Aquí no es donde está mi papel fundamental, aquí no es donde más estoy aportando. O estoy teniendo una fuga de energía porque estoy dedicando, esto es lo que debería estar haciendo, aquí es donde encajo, pero estoy dedicándome a hacer otro montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que estoy haciendo.
y tal vez no le estoy aportando, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo veo mucho el beneficio a esto, a nuestros equipos. José, la verdad es que está muy interesante esto. Tenemos trabajo que hacer todos, ¿verdad? A la hora de poder responder a estas 3 preguntas. ¿Tienes algunas palabras para cerrar el podcast el día de hoy? Sí, creo que todos, cada uno de los que está conectado ahora, debería dedicar un poco de tiempo. Y muchas veces no dedicamos este tiempo porque estamos tan apurados. Uh-huh. No queremos que la producción se pare, estamos moviendo todo, pero hay que frenar y dedicar un poco de tiempo a responder estas 3 preguntas. ¿Qué hace su organización? ¿Qué hace? Y desde luego no soy la primera persona que hace esa pregunta, ¿no? He aprendido mucho de grandes líderes, de grandes escritores que nos llaman a, hey, ¿para qué existimos? ¿Qué hace la organización? Lo segundo, ¿para qué existe? ¿No? ¿Por qué existe? ¿Para qué existe la empresa? Y preguntarnos, ¿qué se pierde si desaparece nuestra organización? ¿Qué pierde la comunidad? ¿Qué pierde nuestro entorno? ¿Qué pierden las personas que se acercan a nuestra organización? Y saber que las personas dependen muchas personas dependen de nosotros. Así que si nosotros hacemos estas preguntas continuamente, frenamos esa carga de adrenalina que todo el tiempo tenemos y volvemos a reflexionar, yo estoy seguro que liderar se hará mucho más sencillo para cada uno de nosotros. Wow. La verdad es que nos dejas pensando muchísimo con tus palabras y las preguntas el día de hoy. José, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Y amigos, ahí lo tienen. Tenemos trabajo que hacer, preguntas que responder. Muchísimas gracias y a ustedes, amigos, que estén bien.